La reconquista que, como usted, si está siguiendo el espacio, sabrá, hoy nos lleva al momento cumbre de la rebelión del conde Fernán González, un acontecimiento crucial en el Reino de León. Los condes castellanos se sublevan y, en primer lugar, ya digo, el conde de Castilla propiamente dicho, que era este Fernán González, mano derecha del rey. Bueno, ¿qué pasó? La crónica de San Piro, que es la crónica canónica para este periodo, nos lo dice en palabras muy breves. Dice así: Fernán González y Diego Muñoz ejercieron tiranía contra el rey Ramiro y aún prepararon la guerra. Mas el rey, como era fuerte y previsor, cogiólos, y uno en León y otro en Gordón, presos con hierros, los echó en la cárcel. Tremendo. Tremendo, sí, pero ¿cuándo? Y sobre todo, ¿cómo y por qué? No es fácil indagar en este episodio. Todas estas cosas nos han llegado entre brumas de leyenda e incongruencias cronológicas, de modo que no es posible hacer un retrato exacto de los hechos. Lo que aquí vamos a plantear es una hipótesis que puede ser la más verosímil y dice más o menos así. Es el año de 939. Los cristianos han doblegado a los musulmanes en la batalla de Simancas. Junto al rey Ramiro II ha combatido, como siempre, el conde de Castilla, Fernán González. Fernán es en ese momento el hombre más poderoso de la corte después del rey. Sus dominios se extienden por toda la marca oriental del reino. Sin duda, Fernán había depositado grandes esperanzas en aquella victoria, porque iba a suponer una formidable ganancia territorial. Desde la raya del Duero hasta el sistema central, la meseta norte se abría a la repoblación, lo cual, por cierto, no beneficiaba solo a Fernán, sino también a los otros condes castellanos, a Sur Fernández, que operaba en la línea entre Valladolid y León, y el conde de Saldaña, Diego Muñoz, con base en Carrión de los Condes. Pero aquí lo veíamos ayer, que el rey Ramiro decide poner la mayor parte de las tierras ganadas bajo la jurisdicción de un solo hombre, Asur Fernández, conde de Monzón, que ahora domina desde el Cea hasta el Pisuerga y pone bajo su control las plazas de Peñafiel y Cuéllar. De esta manera, las vías de expansión del conde Fernán y del conde Saldaña hacia el oeste y el sur quedan cerradas. Ambos se sienten agraviados y con razón, y en esta atmósfera Fernán toma decisiones arriesgadas. ¿Qué decisiones? Pues para empezar, el conde de Castilla repuebla Sepúlveda, ciudad que estaba bajo su jurisdicción. Allí nuestro conde tiene que lidiar con el alcaide moro, Abubad, al que propina un mandoble tan fuerte, lo cuenta Fray Gonzalo de Arredondo, abad de Arlanza, un mandoble, digo, tan fuerte que la espada de Fernán atravesó el yelmo del moro y le decapitó de un solo tajo. Hoy esa cabeza adorna, en piedra, el frontón de la llamada Casa del Moro, en Sepúlveda precisamente. Bueno, tomada Sepúlveda, Fernán se aventura también en Peñafiel, pero esta es zona de Asur Fernández, de manera que tiene que retirarse enseguida. Y antes o después de todo esto, o quizás al mismo tiempo, Fernán González ejecuta una expedición contra tierras moras sin permiso del rey. Juntando todos estos hechos, llegamos a la situación límite. La relación de Fernán y el rey está ya irremisiblemente rota. Aislado y agraviado, Fernán busca venganza, necesita un socio, y lo encuentra en el conde de Saldaña, Diego Muñoz, cuyas posibilidades de expansión también se han visto frenadas tras la apuesta de Ramiro por los Ansúrez. ¿Quién era Diego Muñoz? ¿De dónde había salido? ¿Y por qué era el conde de Saldaña? Aquí los historiadores no se ponen de acuerdo. Lo único que nos consta es que en aquel momento era la cabeza de un linaje muy importante en el reino, el de los hijos de Gómez, que el historiador moro Ibn Hayyan llama Banu Gómez, con base en la comarca de Carrión, en Palencia. Este primer Gómez, de origen lebaniego para unos, palentino para otros, era conde en la frontera castellana hacia finales del siglo IX. Un hijo suyo, Munio, estuvo al parecer cautivo en Córdoba, y el hijo de Munio, Diego Muñoz, el hombre al que acude ahora Fernán González, ostentaba un puesto muy importante en la corte desde los años de la Guerra Civil. Este era, en efecto, Diego Muñoz. Bueno, precisamente la primera vez que aparece Diego en la historia es en el contexto de la guerra por el poder que se desató tras la muerte del rey Ordoño y que contábamos aquí la temporada pasada. Mientras que Fernán González y la familia Lara había apostado por Ramiro, los Ansúrez se dedicaban a cambiar de bando y los Gómez, o sea, nuestro Diego, habían tomado el partido de Alfonso Froilaz, el rival de Ramiro. Bueno, ganó el partido de Ramiro, pero no parece que ni los Gómez ni los Ansúrez sufrieran castigo por ello, porque en el año 934, es decir, enseguida, vamos a encontrarlos a todos juntos, el rey Ramiro, los Ansúrez, los Gómez y Fernán González, combatiendo contra Abderramán en Osma.
Desde su base en tierras palentinas, Diego Muñoz se dedica a ensanchar su zona de influencia. Su peso en el reino crece. Por las donaciones que firma con su mujer, una dama llamada Tegridia, podemos reconstruir su territorio. Desde la montaña palentina hasta el cruce de los ríos Carrión y Pisuerga, con apertura a la tierra de Campos y el Cerrato. También vamos a ver su nombre en varios documentos oficiales junto al rey y a los otros condes castellanos. Con toda seguridad combatió asimismo en Simancas. Diego Muñoz era, en fin, uno de los grandes magnates del Reino de León y, al igual que Fernán el de Castilla, también Diego Muñoz se ve agraviado por el reparto de territorios después de Simancas. La creación del condado de Monzón tapona sus vías de expansión hacia el sur. En consecuencia, a Fernán González no le cuesta mucho trabajo convencerle para que se sume a la rebelión. ¿Cuándo empezó la conjura? Bueno, la batalla de Simancas fue en 939. La atribución de zonas de expansión, que fue la causa de la querella, debió de ser inmediatamente posterior. La presencia de Fernán González en Sepúlveda data del año siguiente, que es 940. Y ese mismo año, por cierto, consta que hubo una incursión mora en tierras leonesas. Ojo al dato que diría el otro. ¿Por qué los moros no atacaron Castilla como de costumbre, sino que marcharon contra una zona a priori mejor defendida, León? Trataron tal vez de aprovechar el efecto sorpresa, suponiendo que los cristianos no esperarían un ataque por ahí. O quizá Fernán había llegado a algún tipo de acuerdo con los sarracenos, como sospecha Levi Provençal, un historiador francés, para que Córdoba no golpeara en el solar castellano. Bueno, esto último solo es una conjetura. En todo caso, la aventura musulmana en los llanos de León no debió de sentarle nada bien al rey Ramiro. Eso sí, en la tregua que León y Córdoba firman en 941 están con el rey, Fernán y Diego Muñoz, pero para entonces tal vez la conjura ya estaba en marcha. Es en 943 cuando los condes Fernán y Diego se lanzan a la aventura. ¿Por qué entonces, si no antes o después? Pues no lo sabemos. ¿Cómo fue la rebelión? ¿En qué consistió exactamente? ¿Movimientos de tropas? ¿Campañas contra tal o cual punto sensible del reino? También lo ignoramos. Solo sabemos que la insurrección fue breve, porque fueron pocas semanas después cuando el rey doblegaba a los revoltosos. Y aquí es donde hay que volver a citar la crónica de San Piro. Fernán González y Diego Muñoz ejercieron tiranía contra el rey Ramiro y aún prepararon la guerra. Mas el rey, como era fuerte y previsor, cogiólos y uno en León y otro en Gordón, presos con hierro, los echó en la cárcel. Cogiólos, Ramiro II, que aplastó la rebelión. El rey era fuerte, en efecto, como dice San Piro. Dice el cronista también que era previsor y seguramente Ramiro las veía venir desde lejos, quizá desde el mismo momento en que privilegió a los Ansúrez. Bueno, si no hay noticias de grandes convulsiones es porque seguramente no hubo tales convulsiones. León era una potencia, el rey era un gran rey. De hecho, sin perder un minuto, Ramiro recompone el paisaje. En febrero de 944 encarcela a los revoltosos. A Diego lo encierra en Gordón, que está al norte de León. A Fernán, mucho más peligroso, en la propia capital. Y acto seguido nombra sucesores para que se hagan cargo de los condados vacantes. Al frente de Castilla pone a su hijo Sancho, llamado el Craso por lo gordo que estaba. Y para asesorar a Sancho, el rey Ramiro escoge a quien más podía molestar a Fernán. ¿A quién? Pues claro, a Asur Fernández, o sea, el conde de Monzón, el eterno rival del castellano. Un castigo ejemplar. Eso sí, aquí acabó el castigo para los rebeldes. Es interesante. En otros tiempos, una rebelión como esta de Fernán y Diego les habría costado los ojos a los rebeldes, si no la vida. Pero las circunstancias habían cambiado mucho en apenas 2 decenios. Y si asombrosa fue la rebelión de los condes castellanos, mucho más asombrosa será la resolución del conflicto. Mañana lo veremos.